Desentenciada a heroína francesa, gracias a la ineficacia de nuestro sistema para perseguir y castigar el delito. El pasado 23 de enero, un caso como cientos o quizás miles que existen en nuestro país fue blanco a nivel nacional e internacional de críticas de propios y extraños. Me refiero, por supuesto, al controvertido caso de Florence Cassés. Con el siempre apoyo de su gobierno y después de haber sido sentenciada a 60 años de prisión, Cassés obtuvo su libertad absoluta y fue recibida en su país como héroe. Casi la convierten en artista de televisión, lo que ocasionó que buena parte de los mexicanos sintiéramos un legítimo sentimiento por el vacío en procuración y administración de justicia que el caso revelaba. No estamos ante un asunto donde al menos se haya hecho justicia a medias, es decir, hay casos donde la resolución satisface al inculpado, otros donde quizás satisfaga al acusado, pero este no es el caso. Por un lado, se atropellaron derechos de la procesada, quien estuvo 7 años en prisión. Por otro lado, el fallo no satisface en lo más mínimo a las víctimas. Los ministros de la Corte ni siquiera entraron al fondo del asunto para establecer si verdaderamente había o no responsabilidad de la sentenciada, por la sencilla razón de que hubo violaciones al procedimiento que se le instruyó previamente. Pues, para empezar, no fue puesta a disposición del Ministerio Público con la prontitud que exige la Constitución. Y una vez puesta, no tuvo asistencia consular. Se aportaron pruebas ilícitas, lo que constituye graves irregularidades que atentan contra los principios de presunción de inocencia y debido proceso, principios encaminados a respetar los derechos de la persona desde el momento mismo de su detención, pues por graves que puedan ser las conductas y por culpables que puedan resultar los individuos por la comisión de un delito, no es admisible que el Estado ejerza su poder sin límite alguno a través de sus instituciones, violando derechos fundamentales. De todo esto, por supuesto que hay responsables, y no precisamente por haber tenido a una persona inocente tras las rejas 7 años, ello sería cuestionable, sino porque es una constante la violación a nuestros procedimientos. La policía sigue deteniendo para investigar, y no investiga para detener como debería de ser. La corrupción persiste, pruebas sembradas, incomunicaciones, malos tratos, etc. Los responsables de ello, en este caso como en muchos otros, tienen nombre y apellido. No hay que perder de vista que expusieron al Estado mexicano a una reparación del daño. Con sus excesos en su proceder, se puso en riesgo también la relación México-Francia y lo peor, las víctimas, ¿dónde quedaron? Lo cierto es que México, con el afán de adquirir un sistema penal y de seguridad pública más transparente y que viniera a acabar con la infinidad de vicios que se vienen arrastrando, adoptó un sistema penal al que no estábamos acostumbrados, que la sociedad no conoce, un sistema 100% garantista, una nueva cultura jurídica que no perdona errores de procedimiento, más allá de si es o no responsable el procesado, y ante esto el pueblo se pregunta hoy en día, ¿este nuevo sistema seguirá dando vida y cobijo a la impunidad? ¿Qué pasará con los derechos de las víctimas ante la ineficiencia y vicios procedimentales de sus operadores difíciles de corregir? Porque tomando como referencia el caso de Florence Cassés, pareciera que con el nuevo sistema de justicia penal y pensando sin conceder que la justicia se aplicase por igual, la seguridad jurídica de las víctimas dependerá de la eficacia y honestidad del servidor público. Dicho de otra manera, si el procedimiento para juzgar es ilegal, ya sea por desconocimiento o dolo por parte del servidor público, indudablemente el procesado obtendrá su inmediata libertad, ya que este tipo de violaciones no son permisibles en el nuevo sistema. Debemos hacer conciencia que el adoptar un sistema y obligarnos por mandato constitucional a cumplir con los tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha firmado nuestro país no es cosa de la noche a la mañana. Por ello, para su debida implementación se dieron 8 largos años, que fenecen, por cierto, en el mes de junio del año 2006. Si nos capacitamos, si los servidores públicos no somos capaces de respetar dichos principios para tener procesos más justos, si no dejamos atrás las prácticas de violaciones graves a los derechos más elementales del gobernado, si no aprendemos de estos errores, si no corregimos nuestra policía, nuestra procuración de justicia, si los encargados de la implementación del nuevo sistema en el Estado no toman esto con la mayor seriedad, casos como el de Florence Cassés habrá muchos y la verdad ya estamos cansados de cosechar injusticias. Dice el dicho que no hay mal que por bien no venga. Esperemos que este asunto siente un verdadero precedente digno de un Estado de Derecho y no de un Estado autoritario y despótico, que impida que la libertad y derechos de los individuos desaparezcan ante la inexistencia de prácticas que respalden un procedimiento debido.
Muchas gracias.